La última década, antes de su captura, fue un periodo realmente turbulento para Ismael El Mayo Zambada. Durante esos años, no solo enfrentó la presión de las autoridades, sino también la pérdida de varios miembros clave de su círculo cercano. En un periodo de apenas 9 años, las autoridades lograron arrestar a su hermano, 2 hijos y un sobrino. Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mayito Gordo, Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, y su hermano, Jesús El Rey Zambada. Todos fueron capturados y extraditados a Estados Unidos entre 2020 y 2019. Además, otro de sus hijos, Serafín Zambada Ortiz, fue arrestado en 2013 en Arizona y liberado en 2018. Estos familiares colaboraron con la justicia estadounidense, obteniendo sentencias reducidas y liberaciones anticipadas. En particular, el Rey y el Vicentillo testificaron en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York en 2019. Todo esto abrió la puerta a lo que ahora es la traición de los Chapitos y la captura del Mayo Zambada en julio de 2024. Estos acontecimientos no solo marcaron el fin de una era para el cártel de Sinaloa, sino que también sembraron las semillas de un conflicto interno que desencadenó en una serie de eventos caóticos en el mundo del narcotráfico. La emboscada meticulosamente planeada por los Chapitos para capturar al Mayo fue más que un simple acto de traición. Fue el catalizador que desató una serie de deslealtades y disputas por el poder que moldearían el futuro del cártel y del crimen organizado en México. La caída del Mayo Zambada comenzó con un acto de aparente camaradería, la invitación a una reunión para resolver disputas políticas en Sinaloa. Sin embargo, esta invitación era una trampa disfrazada de diplomacia, una maniobra calculada por los Chapitos para eliminar a un rival y consolidar su dominio. La emboscada no solo fue un golpe a la figura del Mayo, sino también un claro mensaje de que el poder en el cártel de Sinaloa estaba en juego. El Mayo Zambada, que había liderado el cártel con mano firme durante décadas, se encontró atrapado en una trama de traición urdida por quienes una vez fueron sus aliados. La captura y extradición del Mayo a Estados Unidos desató una serie de eventos que desestabilizaron completamente el cártel. La rivalidad entre los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán y el Mayo no era una novedad. Ya existían tensiones de base debido a la falta de apoyo durante eventos críticos y ataques pasados que habían generado fricciones. Sin embargo, la traición finalizó en una ruptura que había estado fermentada durante años. Vemos que el Mayo no solo tuvo que lidiar con la caída de su familia y las traiciones de sus socios más confiables, sino que también sobrevivió a un ataque en febrero de 2017, presuntamente orquestado por Damaso, el licenciado López Núñez, otro peso pesado del cártel de Sinaloa. La emboscada también apuntó a 2 de los hijos del Chapo, sugiriendo una lucha interna feroz por el poder después de la captura y extradición del capo. Sin embargo, el licenciado fue arrestado poco después y su hijo, Damaso López Serrano, conocido como Minilik, se entregó a las autoridades estadounidenses en julio de 2017. Esto dejó al Mayo en la cima del cártel, junto con los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos. Aunque trabajaron juntos en su mayoría, las tensiones eran palpables y ocasionalmente estallaban en conflictos violentos. El 25 de julio de 2024, la situación tomó un color muy oscuro. El Mayo viajó en un avión privado al Paso, Texas, acompañado supuestamente por Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos. Fue allí donde ambos fueron detenidos por las autoridades estadounidenses. Este evento marcó el principio del fin para el Mayo. La relación entre el Mayo y los Chapitos siempre había sido una mezcla de cooperación y desconfianza. Desde 2014, las rivalidades entre las facciones del cártel se intensificaron, especialmente después del ataque a Edgar Guzmán, el hijo del Chapo, en 2008, un acto que se pensó fue ordenado por Vicente Zambada. Esta rivalidad se mantenía latente, exacerbada por la falta de apoyo armado del Mayo en eventos críticos como el Culiacanazo en 2019 y el arresto de Ovidio Guzmán en 2023. Las tensiones alcanzaron un punto crítico cuando el Mayo fue engañado para asistir a una reunión que resultó ser una trampa tendida por los Chapitos. Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de los Chapitos, invitó a El Mayo a una reunión para resolver disputas políticas en Sinaloa, incluyendo a figuras como el gobernador Rubén Rocha Moya y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melecho Cuen. El Mayo, confiado en que la reunión podría ser una oportunidad para mediar en las crecientes tensiones, aceptó la invitación sin sospechar las verdaderas intenciones detrás del encuentro. La emboscada en el lugar de la reunión fue rápida y brutal. El Mayo fue golpeado, cubierto con una capucha, atado y subido a una camioneta. Luego fue trasladado a una pista de aterrizaje cercana,
y obligado a subir a un avión privado junto con Guzmán López y el piloto. La realidad de ser llevado a Estados Unidos se hizo palpable y aterradora. A su llegada al Paso, Texas, el Mayo Zambada fue esposado y bajo un fuerte resguardo, simbolizando el final de su control sobre el cártel de Sinaloa y el inicio de una nueva era de incertidumbre y desafíos. La captura del Mayo no solo desestabilizó el cártel de Sinaloa, sino que también resaltó las complejas dinámicas de poder, lealtad y traición en el mundo del crimen organizado. La caída del Mayo demuestra cómo las alianzas pueden desmoronarse rápidamente y cómo los enemigos pueden surgir de los lugares más inesperados, dejando un legado de conflictos y desafíos para quienes quedan en el poder. Mientras el Mayo enfrenta 17 cargos en un tribunal de Nueva York, la estructura del cártel está en un estado de transición y desorden, con disputas sobre el futuro liderazgo y sus hijos, en su mayoría, libres en Estados Unidos, en un limbo legal y político. La vida de Zambada en prisión se ha convertido en un campo de batalla, donde cada día es una lucha por la supervivencia. Las celdas son pequeñas y húmedas, el aire está cargado por el hedor de la desesperación, y los días comienzan con el estridente sonido de las puertas metálicas y la meticulosa revisión de su celda por parte de los guardias. Los castigos por cualquier infracción son constantes y brutales, marcando una dura realidad para alguien que ha burlado a la justicia durante tanto tiempo. Los golpes con porras y los insultos eran comunes, pero eso era solo el comienzo. Zambada pronto descubrió que los castigos más severos llegaban sin previo aviso. Lo arrastraban fuera de su celda, a veces en medio de la noche, y lo llevaban a un cuarto oscuro. Este cuarto, conocido entre los prisioneros como el agujero, era una cámara de aislamiento completamente diseñada para quebrar incluso a los más fuertes. En el agujero, el tiempo se distorsionaba, sin luz, sin sonidos externos y sin compañía. Zambada se enfrentaba a su peor enemigo, la soledad. Podía pasar días enteros en completa oscuridad, sin saber si era de día o de noche. Los guardias aseguraban de que no tuviera ninguna noción del paso del tiempo. Las únicas interrupciones en su soledad eran las esporádicas visitas de los guardias, quienes traían con ellos nuevas formas de tortura. A veces, simplemente lo dejaban sin comida durante días, observando cómo la falta de nutrientes comenzaba a afectarle física y mentalmente. Otros días, lo sometían a interrogatorios violentos, utilizando métodos que bordeaban lo inhumano. La privación de comida era una táctica particularmente cruel. Sin alimento, su cuerpo se debilitaba rápidamente. La desnutrición se manifestaba en su piel pálida y sus ojos hundidos. Pero lo que era más alarmante era el deterioro de su mente. La falta de alimentos, combinada con el aislamiento extremo, comenzaba a desgastar su resiliencia mental. Los pensamientos se volvían confusos y las alucinaciones eran frecuentes. En su estado debilitado, Zambada se veía obligado a revivir los momentos más oscuros de su vida, atormentado por los fantasmas de su pasado. Sin embargo, a pesar de estos brutales castigos, Zambada mantenía una chispa de desafío. Sabía que su caída era celebrada por muchos, pero también comprendía que su reputación dependía de su resistencia. Cada vez que los guardias lo arrastraban fuera del cuarto oscuro, esperaban ver a un hombre roto. Pero Zambada, aunque físicamente débil, mantenía un aire de dignidad que enfurecía a sus captores. No importaba cuántas veces lo golpearan o lo privaran de comida, siempre regresaba a su celda con una mirada que decía que aún no lo habían vencido. Esta resiliencia solo servía para aumentar la intensidad de los castigos. Los guardias, frustrados por su incapacidad para quebrarlo completamente, recurrían a métodos aún más extremos. Hubo ocasiones en las que lo dejaban sin agua durante días, esperando que la sed hiciera lo que los golpes no podían. Otras veces lo sometían a temperaturas extremas, dejándolo en celdas heladas o calurosas hasta el punto de la deshidratación. Pero Zambada, endurecido por años en el mundo del narcotráfico, encontraba maneras de soportar el dolor. A pesar de estar en el SECOP, un centro penitenciario conocido por su severa seguridad y condiciones extremas, el Mayo Zambada no perdió su habilidad para manipular y presionar. Frustrado y agotado por el abuso constante, decidió enviar un mensaje directo a Bukele. En su comunicación, dejó claro que no toleraría más el maltrato. Advertía explícitamente que si sus demandas no eran cumplidas, el presidente lamentaría su decisión de mantenerlo en esas condiciones. El mensaje fue enviado a través de canales discretos que, pese a las rigurosas medidas de seguridad, llegaron a las manos del mandatario. El mensaje refleja tanto la desesperación de Zambada como su astucia para sembrar el miedo. No solo amenazaba con represalias personales contra Bukele, sino que prometía causar estragos en su administración si no se tomaban medidas para mejorar su situación.
Zambada sabía que sus palabras podían inquietar al presidente, apelando a su temor de enfrentarse a un narcotraficante infame. Sin embargo, Nayib Bukele, conocido por su firmeza y su implacable lucha contra el crimen, no se dejó intimidar. En lugar de ceder a las amenazas, el presidente decidió adoptar una postura dura. Bukele entendía que cualquier signo de debilidad podía ser visto como vulnerabilidad, algo inaceptable para él. En lugar de retroceder, optó por confrontar la situación de manera directa. En un acto de determinación, Bukele decidió visitar el SECOP para confrontar personalmente a Zambada. La visita no fue solo simbólica, sino una declaración de que no habría concesiones ni indulgencias. Al llegar a la prisión, Bukele fue recibido con sorpresa y tensión, tanto por el personal penitenciario como por los internos. Su presencia en el SECOP demostraba que estaba dispuesto a ir hasta el límite para afirmar su autoridad. El encuentro entre Bukele y Zambada estuvo cargado de tensiones. El presidente, conocido por su capacidad para enfrentar desafíos con firmeza, se dirigió a Zambada con una actitud resoluta. Le dejó claro que se pudriera en la cárcel y que no habría lugar para indulgencias. La respuesta de Bukele fue contundente y directa, sin espacio para malentendidos. En lugar de negociar o comprometerse a satisfacer las demandas de Zambada, Bukele dejó claro que la vida del Mayo en el SECOP se volvería aún más difícil. Las palabras del presidente llevaron a una intensificación inmediata de las condiciones en la prisión. Los días siguientes se convirtieron en un verdadero infierno para Zambada, con abusos aún más severos. Las torturas físicas y psicológicas se volvieron más frecuentes. Zambada fue sometido a largas horas de aislamiento en un cuarto oscuro, sin comida ni agua, como castigo por su desafío. Esta nueva etapa en el SECOP estuvo marcada por un trato extremadamente duro, diseñado para quebrar su resistencia y demostrar que el poder del presidente no debía ser cuestionado. El ambiente en el SECOP se volvió aún más hostil. Las condiciones empeoraron a medida que el presidente de la prisión, siguiendo las órdenes de Bukele, intensificó la presión sobre él. Las torturas físicas se incrementaron y el trato inhumano se convirtió en una rutina diaria. Los otros internos también notaron el cambio y Zambada se encontró aislado y vulnerable. El clima de miedo y opresión en la prisión era palpable, con Zambada como el objetivo principal de un sistema que buscaba hacerle pagar el precio por desafiar la autoridad del presidente. Bukele contra el crimen, la guerra sin cuartel en El Salvador. Desde el momento en que asumió el cargo, Nayib Bukele dejó claro que no tenía miedo de enfrentar a las pandillas más peligrosas del Salvador. Sus discursos eran claros y directos, pero más allá de las palabras, fueron sus acciones lo que realmente captaron la atención del mundo. Con una mezcla de dureza y estrategia, Bukele lanzó una ofensiva sin precedente contra las estructuras criminales que habían asolado su país durante décadas. La violencia pandillera, que durante años había mantenido a la población salvadoreña en un estado de miedo constante, estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. El primer paso de Bukele fue sacar a los militares a las calles, con el Plan Control Territorial, una estrategia que combinaba despliegue militar, inteligencia y reformas en el sistema penitenciario. El presidente dejó claro que la mano dura sería la norma. Las principales ciudades del país se llenaron de soldados y policías, quienes patrullaban de día y de noche, marcando su presencia en cada rincón y en cada callejón. Las escenas de hombres uniformados con armas de alto calibre se convirtieron en algo cotidiano, enviando un mensaje claro a las pandillas. Su reinado de terror estaba llegando a su fin. Pero Bukele no se detuvo ahí. Entendió que la raíz del problema no solo estaba en las calles, sino también detrás de las rejas. Las prisiones salvadoreñas, conocidas por ser los centros de operaciones de las pandillas, se convirtieron en el siguiente objetivo. En una movida audaz, el gobierno de Bukele ordenó la implementación de medidas extremas dentro de los centros penitenciarios. Las celdas, que antes eran el refugio seguro de los líderes pandilleros, fueron invadidas por las fuerzas del orden. Los internos fueron despojados de sus privilegios y el acceso a teléfonos móviles y otros medios de comunicación se cortó de raíz. Las imágenes de cientos de pandilleros amontonados en pasillos y siendo sometidos a inspecciones rigurosas dieron la vuelta al mundo. Las celdas que alguna vez fueron territorios dominados por los líderes criminales se transformaron en espacios austeros, sin camas ni pertenencias personales. Bukele había logrado algo que muchos consideraban imposible. Había recuperado el control de las prisiones. El mensaje era claro: ni siquiera tras las rejas estarían seguros los que se atrevían a desafiar la autoridad del Estado. La guerra digital, tecnología al servicio de la seguridad.
Otra de las estrategias clave en la lucha de Bukele contra el crimen ha sido el uso de la tecnología. El gobierno implementó un sistema de videovigilancia y monitoreo avanzado, conocido como Ojo de Águila, en áreas de alta criminalidad. Drones y cámaras de reconocimiento facial comenzaron a vigilar las calles, identificando a los delincuentes en tiempo real. Esta infraestructura tecnológica permitió una respuesta rápida ante cualquier incidente, reduciendo significativamente el tiempo de reacción de las fuerzas de seguridad. El uso de la tecnología no se limitó a la vigilancia. Bukele también apostó por mejorar la ciberseguridad y las capacidades de inteligencia digital del país. Las redes de comunicación de las pandillas fueron intervenidas y se utilizaron técnicas de rastreo para desmantelar estructuras de tráfico de drogas y lavado de dinero. Cada operación era meticulosamente planificada con el objetivo de minimizar los riesgos y maximizar los resultados. Resultados y controversias, éxito o exceso. Los resultados de las políticas de Bukele no tardaron en hacerse visibles. Los índices de homicidios comenzaron a descender de manera drástica, alcanzando niveles históricamente bajos. Las extorsiones, otro de los flagelos que afectaba a la población, disminuyeron significativamente. Por primera vez en años, los salvadoreños empezaban a sentir una sensación de seguridad en sus comunidades. Las historias de personas que podían caminar por las calles sin miedo a ser víctimas de la violencia se multiplicaron, y el gobierno no dudó en utilizar estos logros para destacar el éxito de su estrategia. Sin embargo, no todos aplaudieron las medidas de Bukele. Organizaciones de derechos humanos y opositores políticos levantaron la voz, acusando al presidente de violar los derechos de los detenidos y de actuar con una mano demasiado dura. Las imágenes de pandilleros siendo forzados a permanecer en posiciones incómodas durante horas o de celdas sobrepobladas generaron indignación en algunos sectores. Bukele, sin embargo, se mantuvo firme. En declaraciones públicas defendió sus acciones, argumentando que el fin justificaba los medios y que su prioridad era garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño por encima de cualquier consideración. Un futuro incierto, la lucha continúa. La guerra de Bukele contra el crimen en El Salvador ha redefinido el panorama de seguridad del país. A medida que las pandillas se ven cada vez más acorraladas, surge la pregunta de si la paz lograda es sostenible a largo plazo. Bukele ha demostrado ser un líder dispuesto a tomar decisiones difíciles, sin importar las críticas que pueda recibir. Su enfoque agresivo y directo ha dejado una marca imborrable en la lucha contra el crimen en El Salvador y ha convertido a su país en un modelo a seguir para otras naciones de la región que enfrentan problemas similares. Sin embargo, el verdadero desafío está por venir. Mantener los logros obtenidos y construir una sociedad libre de violencia requerirá más que represión y mano dura. Será necesario invertir en educación, oportunidades económicas y programas de rehabilitación para asegurar que las generaciones futuras no caigan en el ciclo de violencia que ha marcado la historia de El Salvador. Solo el tiempo dirá si las estrategias de Bukele serán recordadas como el comienzo de una nueva era de paz o si los métodos empleados sembrarán las semillas de nuevos conflictos. El poder oculto, acuerdos secretos entre presidentes y grandes delincuentes. Detrás de las puertas cerradas de algunas de las prisiones más seguras del mundo, se han librado batallas de poder que van mucho más allá de lo que cualquier ciudadano podría imaginar. En estos encuentros, no solo se negocia la libertad de individuos peligrosos, se forjan pactos que pueden cambiar el destino de naciones enteras. Grandes delincuentes, con sus redes de influencia y recursos ilimitados, han encontrado en algunos presidentes a interlocutores dispuestos a negociar. Pero, ¿qué impulsa a un jefe de Estado a sentarse a la mesa con criminales de alto perfil? Las respuestas pueden sorprenderte. México y Estados Unidos, pactos en la sombra. Uno de los casos más notorios ha sido el de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. El Chapo no solo dominó el narcotráfico en México, sino que su influencia llegó hasta las más altas esferas del poder. Se ha especulado sobre conversaciones secretas y acuerdos con funcionarios de gobierno en México, e incluso se han mencionado conexiones en Estados Unidos, aunque estas afirmaciones a menudo han sido negadas o desestimadas como rumores. Lo cierto es que su capacidad para escapar repetidamente de prisión y mantener su imperio intacto durante años no es una hazaña que se logre sin algún tipo de ayuda desde adentro. Otro caso que ha resonado en los canales del crimen es el de Pablo Escobar en Colombia. Antes de su caída, Escobar no solo controlaba gran parte del tráfico de cocaína mundial, sino que también tiene una influencia considerable en la política colombiana.
Se ha documentado que Escobar financió campañas políticas y que en más de una ocasión llegó a acuerdos con funcionarios del gobierno para garantizar su protección y la de su familia. En un giro irónico, incluso construyó su propia prisión, la Catedral, bajo un acuerdo con el gobierno colombiano que le permitió seguir operando su negocio desde dentro. Las cárceles que cambiaron el juego. Mientras que en algunos países los grandes delincuentes parecen tener un control casi total sobre el sistema, en otros el enfoque ha sido radicalmente distinto. En naciones como Noruega, las cárceles de alta seguridad no son lugares de castigo, sino de rehabilitación. Halden, conocida como una de las prisiones más humanas y seguras del mundo, ofrece un ambiente en el que los prisioneros pueden aprender habilidades y recibir tratamiento psicológico. Aunque su enfoque es suave, la seguridad no se compromete y los resultados han sido impresionantes. Una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo. Aquí el control de la violencia no se basa en el miedo, sino en la reintegración social. Por otro lado, países como Singapur y Japón han adoptado un enfoque diferente, pero igualmente eficaz, conocidos por sus leyes estrictas y un sistema judicial implacable. Ambos países han mantenido bajos niveles de violencia y crimen organizado. Singapur, por ejemplo, no duda en aplicar penas severas para delitos relacionados con drogas, y su política de cero tolerancia ha dado resultados visibles. Las cárceles de máxima seguridad en estos países son lugares donde los criminales saben que no tendrán ningún margen de maniobra, y esto ha servido como un poderoso elemento disuasorio. La paradoja de la represión y la corrupción. En Brasil, donde la violencia y el crimen organizado han alcanzado niveles alarmantes, el sistema penitenciario ha sido un campo de batalla constante. Las cárceles, a menudo controladas por los propios prisioneros, se convierten en centros de poder desde donde se organizan operaciones criminales. A pesar de los esfuerzos por imponer un control más estricto, la corrupción dentro de las instituciones carcelarias y del gobierno han impedido avances significativos. Grandes delincuentes como Fernandinho Beiramar han continuado dirigiendo sus operaciones desde detrás de las rejas, haciendo que cualquier intento de control parezca inútil. Contrasta esto con El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha implementado medidas drásticas para retomar el control de las prisiones y las calles. Con su plan Control Territorial, Bukele ha cambiado las reglas del juego, utilizando tanto la fuerza militar como la inteligencia para desmantelar las estructuras de poder de las pandillas. Aunque sus métodos han sido criticados por organismos de derechos humanos, la reducción de la violencia ha sido innegable. En un país donde las pandillas habían gobernado durante tanto tiempo, la mano dura de Bukele ha enviado un mensaje claro: no hay lugar seguro para los criminales, ni siquiera en prisión. Lecciones de un camino peligroso. Estos ejemplos subrayan una verdad innegable. El control de la violencia y la delincuencia requiere más que fuerza bruta o tácticas de mano dura. Los países que han tenido éxito en la reducción de la criminalidad han encontrado un equilibrio entre la implementación de leyes estrictas y el desarrollo de un sistema penitenciario que no solo castigue, sino que también busque rehabilitar. En lugares donde la corrupción y la complicidad son comunes, cualquier esfuerzo por imponer orden será en vano sin una verdadera reforma institucional. A medida que más naciones enfrentan desafíos similares, la pregunta persiste: ¿qué precio están dispuestos a pagar los gobiernos para lograr la paz? ¿Y hasta qué punto las negociaciones secretas con delincuentes pueden ser justificadas en nombre de la estabilidad y la seguridad? La historia de acuerdos y enfrentamientos entre presidentes y grandes delincuentes es una de sombras y secretos, y continúa escribiéndose día a día en las cárceles y pasillos del poder alrededor del mundo. Este capítulo en la historia del narcotráfico no solo subraya la fragilidad de las alianzas en el mundo criminal, sino también la brutalidad del sistema penitenciario, que ahora enfrenta a uno de los capos más notorios de la historia, el Mayo Zambada. La caída del Mayo dejó un vacío de poder que rápidamente se convirtió en un campo de batalla para el liderazgo del cartel. Los Chapitos, ahora en una posición dominante, comenzaron a consolidar su control sobre el cártel de Sinaloa. Sin embargo, su ascenso al poder no fue sencillo ni estable. Las facciones internas del cártel, que alguna vez trabajaron juntas en cierta medida, comenzaron a enfrentarse violentamente. La falta de una estructura de liderazgo clara y la ambición desmedida crearon un caldo de cultivo para nuevas traiciones y conflictos. En el centro de este caos estaba el Mayito Flaco, hijo del Mayo Zambada. La transición de poder también significa una lucha feroz por la influencia dentro del cártel. Ismael el Mayito Flaco Zambada y sus hermanos se encontraron en medio de una guerra de sucesión. Mientras algunos de los hijos del Mayo trataban de mantener su influencia y poder, los Chapitos
avanzaban con fuerza para consolidar su dominio total. Esta situación creó un entorno de inestabilidad y conflicto, donde cada facción intentaba asegurar su posición y proteger sus intereses. La traición de los Chapitos y la captura del Mayo Zambada no solo afectaron a las dinámicas internas del cártel, sino que también tuvieron repercusiones en el ámbito más amplio del narcotráfico. La fragmentación del cártel de Sinaloa llevó a un aumento en la violencia y en los enfrentamientos entre facciones rivales, tanto dentro como fuera del cártel. La disputa por el control del narcotráfico en México se volvió aún más compleja y peligrosa, con nuevas alianzas y traiciones emergiendo en un juego de poder sin fin. La historia de la traición de los Chapitos y la caída del Mayo Zambada es un claro recordatorio de cómo la lealtad en el mundo del crimen organizado puede ser tan volátil como el propio tráfico de drogas. La traición, la deslealtad y la lucha por el poder entre facciones rivalizadas dejaron una marca indeleble en la historia del narcotráfico, moldeando el futuro del cártel de Sinaloa y la dinámica del crimen organizado en México. Mientras el Mayo enfrenta su destino en los tribunales estadounidenses, su caída continúa resonando en los rincones oscuros del crimen, mostrando cómo las alianzas pueden desmoronarse rápidamente y cómo los conflictos internos pueden transformar radicalmente el paisaje del narcotráfico. Y nosotros seguiremos aquí para traerte todo lo nuevo. Coméntanos si quieres que te saludemos en el próximo video.